Gloria al Señor. En los últimos, en las últimas oportunidades que he podido tener el privilegio de llegar a tu casa y predicarte, he estado hablando sobre las casas que Jesús visitó. Y por eso quiero seguir con esta temática, con esto que el Señor me ha estado inquietando para compartir. Sé que tal vez he predicado algunas cosas y van a ser redundantes para algunas personas, pero no me es gravoso repetir cosas que ya te dije. Y para aquellos que lo escuchan es mucho más seguro. Así que el día de hoy te voy a hablar de una casa. El viernes pasado estuve hablando sobre la casa del fariseo, de Simón el fariseo. Y hoy voy a hablar de otra casa, de otro fariseo, porque la Biblia dice que era uno de los principales fariseos, pero no dice el nombre del fariseo. Lucas capítulo 14, en los versículos del 1 al 3 o al 4, ahí los podemos ver. Puedes dejar tu Biblia abierta o encendida. Lucas 14, versículo 1, dice esta palabra. Dice que aconteció que cuando Jesús entró en casa de uno de los principales fariseos, un día de reposo, para comer pan, ellos le estaban observando cuidadosamente. Aquí vamos a ver algunas cosas interesantes que este versículo nos está enseñando y proyectando. Lo primero es que aquí está, en este versículo está Jesús. Jesús es el centro. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Dice que Jesús entró en la casa de una de las personas principales dentro de los religiosos, dentro de los fariseos. Jesús entró en la casa de este fariseo. La palabra nos enseña que también era una fecha específica, un día específico de la semana. Dice la palabra que era el día de reposo. En ese día de reposo era cuando usualmente se iba a las sinagogas a hablar de la palabra, se congregaban y hablaban sobre la escritura. Y dice la misma palabra aquí en Lucas, dice que después de que menciona esto, Jesús entra en la casa de uno de los principales fariseos. Supongo, yo deduzco que esto fue después de haber estado en la sinagoga, y porque dice que fueron a comer y Jesús fue a comer pan con ellos. Y ellos, dice que el fariseo y todos los otros fariseos que estaban en ese lugar, él era el principal de los fariseos, era una persona destacada, era una persona que la tenían en alta estima. Los fariseos en ese tiempo eran ciudadanos que la gente los veía como personas santas, la gente los veía como personas dignas, la gente los veía con vestiduras impresionantes ante los ojos de las personas, pero ante los ojos de Dios no estaban bien. Ante los ojos del Señor no estaban actuando correctamente. Jesús les habló, Juan el Bautista les señaló que ellos tenían una herencia y una generación de víboras. Tremendo lo que las confrontó. Y Jesús también les hablaba y les decía a ellos que ellos eran hijos de su padre y su padre el diablo. Tremendo lo que el Señor Jesús les hablaba y le confrontaba. Una de las cosas que Jesús hace, amado hermano y amado amigo y iglesia amada, es de que Jesús confronta la religiosidad. Si hay algo que al Señor le desagrada, es una persona religiosa. Una persona que tenga una actitud de religiosidad, que es una persona que es diferente en su casa a como lo es en la iglesia. Eso no le agrada a Dios, eso no es correcto. Y eso tenemos que arrancarlo nosotros de nuestro diario vivir. Tenemos que ser genuinos desde el interior de nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestra manera de tratar a nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, nuestra casa. Y eso lo tenemos que reflejar afuera, pero lo primero es lo de adentro. Y Jesús fue a esa casa
Y Jesús va a las casas de los religiosos para que los religiosos cambien, para que encontrar algo, porque estoy seguro que si yo hubiera sido Jesús, yo no iba a la casa de un fariseo, y menos a la casa de un principal de los fariseos. Pero Jesús era guiado por el Padre y por eso Jesús fue a esa casa. Entonces, cada visita que Jesús hace a las casas hay un propósito. En cada momento, cada porción de la Escritura que nos enseña la Biblia de que Jesús hizo. Por eso a mí me encanta, uno de los temas que me bendice demasiado es predicar sobre cosas de Jesús. Es cierto, hay cosas otras de la Escritura que uno puede ver: David, Pablo, Daniel, Josué, Moisés, tremendos siervos, pero predicar de Jesús es lo más maravilloso, porque todos estos lo que eran el ejemplo a vivir es el ejemplo de Jesús. Y Jesús fue a la casa. Jesús llegó a la casa de este principal de los fariseos, y dice la Biblia que un día de reposo fue cuando él lo hizo, y fue para comer. Lo invitaron. No dice la Biblia si quién lo llevó, si lo invitaron. Seguramente lo invitó el fariseo, y Jesús aceptó la invitación. Pero el corazón de los fariseos no era correcto, porque dice la palabra que lo estaban observando cuidadosamente. Entonces es importante ver a Jesús y fijar a Jesús, fijar nuestros ojos en Jesús, fijar nuestros ojos en los siervos que nos ayudan, que nos bendicen. Pero hay personas que fijan la mirada en aquellos que traen el mensaje de Dios solamente para poder juzgarlos. Y esa es una actitud de fariseos. Hay personas que escuchan un mensaje y lo que hacen es que de ese mensaje están esperando que el que está predicando se equivoque en algo para descartar el mensaje. Y los vasos no somos perfectos, ningún vaso es perfecto. Todos los predicadores que yo he escuchado en toda mi vida, algún error han tenido, ya sea de textual o un error mínimo, pero son siervos de Dios. Y el siervo de Dios que trae un mensaje, somos vasos de barro. Vamos a tener alguna situación diferente a otra, pero lo más importante es que el contenido del mensaje sea un mensaje sincero que venga de parte de Dios. Por eso yo tiemblo cada vez que predico, porque yo sé que quiero dar un mensaje no para quedar bien con la gente, sino quiero dar un mensaje para quedar bien con el Señor que me mandó. ¿De qué me sirve una profundidad teológica si Dios no quiere que predique profundidades teológicas? ¿De qué me sirve un mensaje pomposo si ese mensaje no va a cambiar? Prefiero un mensaje pequeño, como el canto del gallo, que para otros se ríen cuando oyen a un gallo cantar. Pero ese canto de ese gallo cambió a un apóstol que estaba a punto de renunciar a la fe, llamado Pedro. Así que Jesús, hermanos amados, hizo cosas que son difíciles de entender, pero tenemos que ver que el Espíritu Santo las dejó para que nosotros aprendiéramos de ello. Y dice la palabra que uno de los principales fariseos invitó a Jesús y Jesús aceptó. Ese Señor maravilloso, nuestro Dios, acepta las invitaciones incluso de personas que nosotros creemos que no deben o no son dignas de que el Señor llegue. Pero Jesús llegó. Y cuando Jesús llegó a esa casa, lo estaban observando cómo él entró, cómo él saludó, cómo él se sentó, cómo él hizo las diferentes cosas. Y dice la Escritura, amados hermanos, que el Señor, lo vuelvo a repetir, entró en la casa de uno de los principales fariseos, entró durante un día que era el día de reposo, y también usted sabe que al Señor Jesús lo querían ver cómo faltaba a él al día de reposo, y vemos tantas cosas en la Escritura que las personas criticaron al Señor durante el día de reposo, y entró para comer pan. Y ellos lo observaban cuidadosamente. Y dice que después de todo esto, el segundo texto, según el versículo 2, dice que enfrente de Jesús, donde se sentó Jesús, enfrente donde estaba sentado Jesús, estaba un hombre que tenía un problema.
Y la Biblia dice que este hombre era un hombre hidrópico. Hidrópico. Hidros quiere decir agua. Pesis quiere decir estasis, que está estancada. Entonces la palabra hidrópico significa agua estancada. Agua que está en un lugar y no puede fluir. Cuando el agua se queda estancada en un lugar, el agua tiende a que se multipliquen las bacterias, tiende a ser un agua que está sucia, que no está purificada. Es un agua que tiene contaminación. Pero el agua que está fluyendo, el agua de los ríos, es un agua que cada cierto tiempo se está purificando porque hay un movimiento. Los ingenieros civiles, los ingenieros de geología, los que estudian todas las aplicaciones de lo que es drenajes, alcantarillado, los que aplican todo esto, hay plantas donde las aguas que están contaminadas, las aguas del desagüe, las aguas negras, le llaman los ingenieros, aguas negras, llegan a unos lugares que se llaman las plantas de tratamiento de aguas negras. Y esas plantas lo que hacen, o esos lugares lo que hacen es que filtran, tienen filtros, pero es agua que la están tratando como en un constante mover, un movimiento. Y ese movimiento de las aguas hace que caiga un sedimento y que se pueda limpiar y que las cosas limpias y que se filtren las cosas. Entonces el tratamiento de las aguas que están estancadas provoca que las aguas se limpien. Y este hombre, él tenía un problema en que dentro de su cuerpo había un estancamiento de agua, había algo que no estaba bien. Nosotros no solamente tenemos que ser conocedores de la letra mata, pero tenemos que tener un conocimiento y tenemos que tener una revelación. Una de las cosas que a mí me bendice mucho del apóstol que nos cubre, el apóstol Fernando, es que él nos dice, una vida me dejó algo, una enseñanza preciosa para mí. Me dijo, ¿de qué te sirve? Me decía Néstor, una revelación tremenda si lo único que te va a servir es para impresionar a otros. Tienes que buscar una revelación que se aplique a tu diario vivir. La palabra se tiene que aplicar a nosotros. La palabra la tenemos que aplicar a nuestra vida. ¿De qué nos sirve saber tanta palabra si no la vivimos, si no la aplicamos? Yo le he predicado, le he dicho a usted que más vale un versículo vivido que mil capítulos sabidos nada más. Por eso este hombre estaba lleno de agua y el agua en la Biblia es la palabra. La palabra nos enseña, o la misma escritura nos enseña que la Biblia nos enseña que el agua es la palabra. Entonces, cuando yo veo esto, era una palabra estancada, que no había fluido. Y entonces, como yo puedo tener, hermanos amados, la experiencia dentro de mi conocimiento médico, que una persona puede padecer hidropesía, que lo que es una hinchazón lleno de agua dentro de su cuerpo por muchas razones. Una de las razones que podemos ver como los médicos, cuando una persona tiene hidropesía o es hidrópica, tiene estos estancamiento de agua en su cuerpo, que no es normal tener agua estancada. El agua de nuestro cuerpo está en un constante circular. Tenemos un sistema que se llama el sistema circulatorio, donde tenemos vasos sanguíneos, arterias, venas, una bomba que se llama corazón, unos filtros que se llaman riñones y que estos están mandando en nuestra circulación, está mandando vida, está mandando oxígeno, está mandando nutrientes, está mandando defensas a todo nuestro cuerpo. Y cuando veo esto, sé que cuando el corazón no está funcionando bien, cuando no está palpitando correctamente, puede existir una insuficiencia cardíaca congestiva o puede ocurrir lo que le llamamos un congestive heart failure, un fallo del corazón. Y entonces a veces nuestro corazón, cuando no está
palpitando de la manera correcta, el agua se puede quedar estancada. ¿Qué me enseña esto? Que cuando mi corazón deja de sentir la pasión y el mover y la atracción de buscar al Señor, de buscarle a Él, de ver qué es lo que Dios tiene para hablarme, la palabra se me puede quedar estancada. Y Dios no quiere que tengamos una palabra de conocimiento estancada. Hay un problema que se llama hidrocefalia, que es un problema donde los niños tienen llenos de agua, su circulación del agua que rodea su cerebro está estancada, está obstruida en algún lugar por una malformación, por algo que les pasó, y entonces empiezan a hincharse, sus cabezas empiezan a hinchar y provocan lo que se llama una hidrocefalia. Céfalos es cerebro, hidros es agua, y entonces hay muchas personas que saben, tienen conocimiento de la Biblia, tienen conocimiento de la Escritura, pero no la aplican a su vida. Muchas personas que están allá atados a alcohol, atados a las drogas, atados a problemas de su vida, de falta de trabajo, ociosos, viviendo en la calle. Son personas que cuando uno llega y les dice, mira, tú necesitas de Dios, tú necesitas la palabra del Señor, a veces saben más palabras, más de la palabra de Dios que los mismos que los están evangelizando. ¿Qué está pasando? Están hidrópicos, tienen palabra pero no fluye en ellos, tienen palabra pero no la pueden dar a otros porque no la están viviendo, no les está sirviendo a ellos. A esos son los que Jesús visita para poderlos liberar. A esos son los que Jesús quiere encontrarse frente a frente, porque dice que lo pusieron frente a Él. Aleluya. Y eso es lo que Dios quiere, que tú estés enfrente de Él, que no lo veas a través de tu mamá, que no lo veas a través de tu papá, que no lo veas a través de tu abuelo, tu abuela, que no lo veas a través de tu pastor. No, tienes que ver al Señor tú y Él. La relación es frente a frente, no es una relación de lejos, es una relación frente a frente. Y cuando lo sentaron a Él frente a frente, dice que el Señor hizo algo por este hombre. ¿Qué otra cosa puede ocasionar que una persona se hinche cuando no hay nutrición? Cuando no hay nutrición llega un punto donde los niños desnutridos pierden proteínas y entonces tienen un problema, que las proteínas que sirven para balancear lo que es la circulación del cuerpo se hinchan, los miembros, todo el cuerpo se hincha porque no hay una nutrición. Entonces cuando una persona deja de comer palabra, también tiene el problema de hincharse. Cuando una persona tiene problemas renales de sus riñones, y los riñones sirven para filtrar, para purificar la sangre, necesitamos estar purificándonos con la palabra del Señor constantemente y expulsar, porque los riñones sirven para expulsar tóxicos. Cuando uno va a ejercer esa necesidad fisiológica que se llama micción, que es orinar, cuando uno va y está sacando eso, está uno expulsando toxinas de la sangre, tóxicos de la sangre, que si uno le deja de funcionar el riñón, pregúntele usted a las personas que el riñón les falló, que tienen que ir cada cierto tiempo a que le hagan una diálisis en su estómago peritoneal, que le meten un catéter donde le meten líquido y le sacan líquido, o personas que tienen que ir a una máquina que se llama hemodiálisis, que hemo quiere decir sangre y diálisis quiere decir filtro, ¿verdad? Y estas personas están ahí, ¿por qué? Porque su filtro interior no funciona, entonces necesitan el filtro de afuera para poder purificarse, porque si ellos no tienen ese tratamiento, todas las cosas tóxicas de su organismo van a deteriorar y eventualmente la muerte viene para ellos. Entonces cuando nosotros no tenemos un filtro, y el filtro se llama discernimiento, el discernimiento del Espíritu Santo nos sirve para sacar las cosas tóxicas y nos sirve para poder sacar las cosas que no son de edificación. Si no, nos vamos a estancar de conocimiento, de palabra, pero si no la vamos a aplicar, nos vamos a quedar hidrópicos.
Una persona hidrópica es una persona que está hinchada. Cuando hay orgullo, estamos hidrópicos. Orgullo de lo que sabemos, orgullo de que tenemos revelación, orgullo de que otros no tienen los dones que nosotros tenemos, orgullo de que otros no tienen la doctrina que nosotros tenemos, y menospreciamos a otros sin saber que lo que estamos haciendo es que estamos llenándonos de una religiosidad vana, pasajera, y lo que estamos haciendo es haciendo que esto, que es la palabra que pudiera bendecir a otros, nos quedemos hinchados. Y Dios no quiere, el Señor no quiere que tengamos eso. Por eso el Señor se sienta enfrente de las personas que tienen ese estancamiento y les dice: yo he venido a esta casa que está llena de religiosidad. Los fariseos me están juzgando en lo que yo estoy haciendo. Jesús sabía, él entendía y él sabía que lo estaban viendo. Pero Jesús se sentó enfrente de esta persona que tenía estancamiento de la palabra, que no podía fluir la palabra. Había recibido mucho, pero no había podido dar. Y ese es el problema. Y muchas personas saben y saben y saben, pero no comparten lo que tienen. Es necesario que compartas de la palabra. Es necesario que le hables a tus amigos, a tus compañeros de trabajo, a tus compañeros de escuela, a tus compañeros de universidad. Háblales de Jesús, háblales. Es necesario que en los medios sociales, si tú tienes medios sociales, no estoy en contra de ellos, pero utilízalos de una buena manera. Hay personas que utilizan los medios sociales para atacar a otros y eso no es bueno. Hay personas que utilizan los medios sociales para decir: una cara triste, hoy me levanté mal porque mi esposo se peleó conmigo. Y después todos hablando mal del esposo. Eso no es. No vas a descubrir la desnudez de tu casa poniendo cosas en tus medios sociales, en tu perfil. Al contrario, pon el mensaje de la palabra de Dios. Habla de lo que Dios puede hacer. Habla de lo que Dios... te van a criticar, pero preferible es que te critiquen por cosas de Dios y no que te critiquen por cosas tuyas. Por eso el Señor Jesús me encanta y me bendice tanto que el Señor Jesús se sienta frente a frente de esta persona. ¿Por qué? Porque necesitamos estar frente de Él. Y Jesús, hermanos amados, se acercó con una mujer en la ciudad de Samaria y dice la Biblia que esta mujer fue a buscar agua. Y hablando de agua, ¿verdad? Hidrópico, dice la Biblia que Jesús le dijo a esta mujer, a la samaritana, le dijo Jesús a ella: todo el que beba de esta agua que tú ves aquí, volverá a tener sed. No será lleno, pero aquel que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Eso estaba el Señor hablándole de la palabra, de la vida, del Espíritu, del rema de Dios, de lo que el Señor tiene en aquellos sus hijos que constantemente están recordándose de las buenas nuevas, de un mensaje que recibieron, de algo que los ha llenado, de algo que los ha cambiado, de algo que los ha sanado, del Dios que tiene poder para estar en frente a frente. Y eso es lo que yo deseo, estar frente a frente delante del Señor, que esté enfrente de mí y que me diga lo que yo tengo que hacer, que pueda contemplar su rostro, que pueda ver lo que Él tiene para mí, que pueda ver a Jesús en las personas, ver a Jesús en mi familia, ver a Jesús en ese hijo que no quiere nada con Dios. Mira a Jesús, hermano amado. Cuando yo no tenía la intención de servir a Dios, cuando era un joven rebelde, aún no se me olvida la palabra de mi papá que siempre me decía: aunque tú no estés haciendo las cosas buenas, recuerda que tú eres un hijo de Dios. Y así mi madre también me lo decía: el día que llegues a Estados Unidos, yo sé que Dios va a restaurar a mi hijo. Y Dios honró el ver a Cristo en mí por la fe de mis papás. Y por eso yo te quiero decir,
Tienes que ver al Señor, búscalo a Él, predica de lo que Él puede hacer, enséñale a tus hijos lo que Dios puede hacer con ellos. En el último día de la fiesta, hablando sobre esta agua que fluye, dice la Biblia que en el último día de la fiesta, Juan 7:37, el gran día, puesto Jesús de pie, y pues, escuche esto, se puso de pie. Cuando una persona se pone de pie es porque va a decir algo que es importante. Y dice que y cuando se pone de pie es para que muchos escuchen lo que uno está diciendo. Se puso de pie y exclamó, habló recio, con signos de exclamación, en alta voz, diciendo: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Hay una versión que dice, literal, dice, que siga viniendo y siga bebiendo. Así lo dice, vuelve a llegar a Él, sigue visitándole y sigue bebiendo lo que Él tiene para ti. Y dice, el que cree en mí, como dice la palabra, como dice la escritura, no lo que te dicen, no los cuentos que te dicen los demás, no lo que hablan la televisión, los medios sociales, no, el que cree en mí, como dice la palabra, como dice la Biblia. Por eso es más importante. No estoy en contra de los libros. Usted puede leer los libros que quiera, disfrútese los libros que quiera, pero sobre todos esos libros, lo más importante es su Biblia. Lea la palabra de Dios y asegúrese que esos libros no van en contra de lo que está escrito. Asegúrate que cuando una persona viene a darte un mensaje que dice, mira, Dios me habló y me dijo que te dijera esto, lo primero que tienes que hacer es ver si está de acuerdo a la palabra, a la escritura. El que cree en mí, como ha dicho la escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. No dice agua estancada, no dice charcos, sino dice ríos de agua viva. Y eso es lo que Dios quiere hacer. Cuando Él llegó a esta casa y le pusieron a este hombre que tenía agua estancada, el Señor Jesús lo vio y vio su necesidad. Estaba enfrente de Él. Yo no sé si este que estaba sentado era fariseo o no era fariseo. Yo no sé si era familia del fariseo o no era familia del fariseo. Para que lo hayan dejado sentarse enfrente de Jesús, supongo que era una persona que ahí tenía algo, tenía alguna estima, tenía algo en ese lugar, no sé, o si lo pusieron por castigarlo, yo no lo sé. Lo que sé es que se sentó en el mejor lugar, y en el mejor lugar es estar enfrente del Señor, a los pies de Él, viéndole a Él, siendo confrontados por Él. Y entonces dice la Biblia que cuando lo sentaron a Jesús enfrente de Él, dirigiéndose Jesús a los intérpretes de la ley y a los fariseos, les habló diciendo: ¿es lícito, ¿verdad? ¿Es permitido sanar en el día de reposo o no? Les hizo esa pregunta. Y entonces ellos guardaron silencio, no le respondieron. Y después de que hizo la pregunta y que los otros no respondieron, viene Jesús y llegó donde estaba el que estaba enfrente de él y lo tomó de la mano, lo sanó y lo despidió. Aleluya. Sanó a este hombre hidrópico con agua estancada. ¿Cómo lo hizo? Lo tomó de la mano. La mano significa obrar. La mano significa la delegación. La mano significa lo que vas a hacer para Dios. Así como sanó a aquel que tenía la mano seca, así el Señor tomó la mano de este hombre. ¿Sabes que el hombre hidrópico también es un hombre que no se puede mover? Una persona que tiene hinchados sus pies, hinchado su cuerpo, es una persona que no puede tener una movilidad adecuada. No va a poder correr la carrera como el Señor dice en su palabra, que nosotros tenemos una senda de justicia. La senda del justo es como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Este hombre estaba estancado en su carrera para el Señor.
Y dice que lo tomó de la mano y lo sanó. Aleluya. Cuando Dios te toma la mano, Dios te sana. Dios te sana. Y luego dice que después de todo esto, lo toma de la mano, lo sana y le dice, aquí ya no es tu lugar. Aquí ya no te vas a venir a sentar. Lo despidió y le dijo, ahora sal y ve. Vete de la casa de los fariseos, vete de la casa que te tiene estancado con religiosidad, que te tiene estancado con palabra que no fluye, vete de este lugar. Ahora te toca ir y tienes que y Jesús lo despidió. Cuando Jesús lo despide es para que Él vaya a bendecir a otros, es para que Él se mueva de ese estancamiento que Él ha estado pasando. Por eso el Señor, amado iglesia, amado amigo que nos estás escuchando, el Señor quiere bendecir tu vida y quiere sanar tu vida. Después de que el Señor hizo esto, que tomó al hombre que estaba hidrópico y le sanó todo lo que nosotros vemos en la Escritura. Si era un problema de su corazón, le sanó su corazón. Si era un problema de sus discernimientos, sus riñones, le sanó sus riñones, que también significan los ancestros. Si tenía un problema de orgullo, le sanó ese problema de orgullo. Si tenía un problema de movilidad, que no se podía mover, le sanó el poderse mover, lo sanó y lo despidió, lo lanzó. Cuando nosotros bendecimos a nuestros hijos, los despedimos, los lanzamos con bendición. El Señor bendice, dice la palabra que el Señor nos levanta, se levanta y Él levanta. Cuando Él se levanta, nosotros avanzamos y bendice a sus hijos y bendice a sus guerreros. Dice la palabra también, Jehová te bendiga y te guarde. Y dice la palabra, guarde tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Que el Señor te está lanzando para que camines, para que salgas a vencer a tus enemigos y para que regreses con victoria después de haber vencido a tus enemigos. Dice la palabra que el Señor estaba con David y David salía y entraba, en su salida y en su entrada, y lo bendecía. Eso es lo que el Señor hizo con este hombre. Lo despidió para salir a bendición, no quedarse en la religiosidad, en el estancamiento de la religiosidad. Y a ellos, a los que se quedaron ahí en esa casa, les dijo, ¿y quién de ustedes, si se le cae un hijo o un buey en un hoyo en día de reposo, no lo saca inmediatamente? ¿Sabe qué me estaba mostrando el Señor aquí? Que ese hidrópico que tenía estancamiento de agua dentro de él era un hijo estancado y era un buey. No solamente representaba a un hijo, sino también representada a un siervo. Los hijos son flechas y las flechas son para despedirlas, son para lanzarlas, ¿verdad? Por eso Jesús te enfrenta y te dice, ya tienes demasiada palabra, es el tiempo de ir a dar la palabra. Y si no la das, te vas a hinchar. Así que tú eres un hijo de bendición que vas a ser lanzado para ir a bendecir a otros, para ir a cumplir tu propósito, para ir a saltar los muros que estén en contra de ti. Y también representa a un siervo. Hay personas que son siervos, pero que están estancados, llenos de palabra, pero están estancados, no están activándose. Y hay una religiosidad que los ha mermado, que los ha estancado. Pero viene Jesús y se para enfrente de ellos y los confronta y les dice, ahora salen para el propósito que yo tengo para ustedes. Los toma de la mano, les sana esa agua estancada y los manda para que vayan a hacer la obra que el Señor les ha designado a hacer. Vuelvo a repetirte, Jesús te acepta como tú llegas a Él, pero no te va a dejar igual, te va a cambiar.
va a ser una bendición, va a ser algo que te va a hacer fluir. Mientras ese hombre caminaba, su hinchazón empezó a dejarlo. Su corazón empezó a palpitar de una mejor manera. Sus discernimientos, sus riñones empezaron a funcionar de una manera correcta. Su nutrición y su estabilidad en sus miembros empezó a tomar fuerza y empezó a caminar. El que no podía caminar solo porque lo tenían que llevar, la religiosidad no te deja caminar solo, te hace dependiente de otros. Hay gente religiosa. Escucha esto, hay gente religiosa que no lee la palabra, que no escudriña la palabra, y muchos predicadores los tienen engañados porque ellos no se meten a la palabra para que la palabra les ilumine y los hace dependientes de un agua estancada. Pero viene Jesús y se para enfrente de ellos, los sana y los despide para que ellos vayan a cumplir el propósito de hijo y de siervo. Aleluya. Un hijo es una flecha y un buey es un siervo. Por eso Jesús les dijo cuando hizo este milagro: ¿quién de ustedes, cuando se cae un hijo en un día de reposo, en un hoyo, y de un hoyo lo único que uno puede auxiliarse es viendo para arriba, saliendo para el cielo? El único auxilio para uno es el Señor Jesús. Jesús es mucho más grande que cualquier problema. Él te va a ayudar y Él te va a auxiliar y Él va a hacer cosas grandes contigo. Y dice que cuando Jesús les hizo esa pregunta, me dice el verso número 6, y no pudieron responderle a esto. Vuelvo a decirte, y no pudieron responderle a esto. Termino con esta palabra, si me ayudan los hermanos que van a ministrar. Termino con esta palabra. No pudieron responderle a esto. ¿Sabes qué es esto? La religión no tiene respuesta. La respuesta se llama Jesucristo. La respuesta es Jesús. Él es la respuesta para tu vida. Él es la respuesta para tu necesidad. Él es el que te levanta. Él es el que te ayuda. Él es el que te sostiene. Él es el que está contigo, el que te bendice, el que te llena y que te dice: yo estoy para ayudarte, yo estoy para bendecir tu vida. Si tú necesitas hoy recibir a Jesús en tu corazón, hoy es un día adecuado para que te rindas a Él. Hoy es un día que el Señor te está invitando para que te pueda. Has recibido palabra por muchos lugares, pero hoy tienes a Jesús con esta palabra frente a frente en ti y te está diciendo hoy: yo voy a hacer una obra contigo, te voy a tomar de la mano, te voy a sanar y te voy a mandar y te voy a enviar como mi hijo y como mi siervo para que hagas cosas maravillosas. El día de hoy yo te bendigo en el nombre de Jesús y te quiero invitar a que hagas esta oración conmigo y le digas en este momento, solamente repite si quieres aceptar a Jesús, rendirte a Jesús por primera vez o quieres reconciliar con el Señor Jesucristo. Dile en este momento: Señor Jesús, perdóname, soy un pecador. Señor Jesús, perdóname y ahora me rindo a ti. Yo creo en ese sacrificio que tú hiciste por mí en la cruz. Abro mi corazón, te recibo y me rindo a ti y te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Señor Jesús, perdóname, me alejé de ti, pero hoy, Señor, regreso a ti y me rindo a ti. Y hoy, Señor, regreso y no me separo jamás de ti. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Oro por aquellos hijos que están estancados. Oro por aquellos siervos que están estancados. Y fluyan ahora en el nombre de Jesús. Y vayan y prediquen como el Señor nos envió. Ir y predicar el evangelio a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vayan y hagan los discípulos,
Enséñeles todas las cosas que yo les he enseñado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo y mi casa, yo y mis hijos, serviremos al Señor. Nos rendiremos a Él. Haremos lo que el Señor nos ha mandado hacer. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, mi Dios. Ministramos al Señor.